Gloria a Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este mensaje de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Saludos a la audiencia, aprovechando estos medios de comunicación, ya que le damos gloria a Dios por esta tecnología que podemos salir en la tele. Alabado sea el Señor. Claro que podemos salir en la tele. Recuerdo en los años 98, 93, qué años aquellos, cuando no había esta tecnología, si acaso no había ni teléfonos, pero poco a poco la ciencia ha ido avanzando, y esta ciencia que poco a poco ha ido avanzando es una enseñanza profética, ya que la Biblia en Daniel nos dice que en los últimos días la ciencia se aumentaría, y ya hoy lo estamos viendo. En algunos años atrás era muy difícil que uno saliera por la televisión. Recuerdo que en aquellos años se pagaban miles y miles de dólares por pagar un programa para salir al aire, y ahora por medio de esto, de un pequeño teléfono, hoy estamos saliendo al aire. En este momento nos pueden estar mirando en la China, en la India, en el Medio Oriente, en cualquier continente. Por estos medios de comunicación ya nos pueden ver, y gloria a Dios, porque ese es un cumplimiento de la profecía. Jesús dijo que su evangelio sería predicado a toda tribu, a toda nación. Es necesario que llegara este cumplimiento, y hoy lo estamos mirando. No es la excepción. Ahora, por medio de estas redes de comunicación, estamos anunciando la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ya que hoy en día el ser humano a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado? De esto vamos a hablar, de los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Cuando nosotros en el ministerio de Jesús hacía un llamado a las personas, y entre ese llamado Jesús decía, sígueme. Hubo muchos que lo dejaron todo, como Mateo el publicano. Recuerden que Mateo era un publicano. Un publicano era aquel que estaba bajo órdenes de Roma. En otras palabras, como que traicionaba a sus propios hermanos judíos israelitas, y como que se metía a trabajar dentro de la política de Roma, porque en ese tiempo Israel era esclavizado, y exigía al gobierno romano tributos, y para poder ofrecía tributos para sus beneficios, y estaban emproveciendo al pueblo de Israel. Entonces vemos que Mateo el publicano era alguien que se dedicaba a cobrar los impuestos de sus propios hermanos, y entre lo que cobraba quizás era transero, quizás era transero, al igual que saqueo. Entonces eran personas que trabajaban bajo órdenes del gobierno. Entonces lo que me llama la atención de Mateo, cuando el Señor le dice sígueme, dice que dejándolo todo le siguió. Y este es un ejemplo para nosotros. Jesús nada más le dijo sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí, dice que ahí dejó todo. En otras palabras, dejó su posición, dejó las comodidades, porque él vivía de ese trabajo. Entonces es fácil dejarlo todo cuando no tenemos nada. O sea, cualquiera puede decir, bueno, yo puedo dejar todo eso y voy a seguir al Señor. Entonces, lo que el Señor nos está dando a entender con esto
es dejar nuestro camino, nuestra forma de pensar, porque muchas veces nosotros traemos estructuras en nuestra conciencia, en nuestra mente, que porque a mí me enseñaron así. Y hoy en día en este argumento lo encontramos en las personas. ¿Cuántas veces cuando a alguien se le anuncia el evangelio que representa el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le estamos presentando el camino, el único que nos lleva a con el Padre. Pero el hombre inmediatamente argumenta, dice: es que a mí me enseñaron así, de esta forma. Es que yo soy católico. Es que yo soy mormón. Es que yo soy bautista. Es que yo soy testigo de Jehová. Es que yo soy de lo solo Jesús. Es que yo soy de la iglesia bautista. Es que yo soy de la iglesia universal. Pare de sufrir. Entonces, el hombre tiene un argumento ya desde su niñez, en su mente, en su conciencia, y eso hace a que a Jesús le diga: espérate, es que yo creo de esta forma. Pero el Señor no te está diciendo que le sigas y que creas a que Jesús crea, o en otras palabras, Jesús te dice: sígueme, pero Jesús no te está obligando a que tú dejes lo que tú sabes. Simplemente te está diciendo: sígueme. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, en otras palabras, lo que experimentó Mateo fue un convertimiento. Y en este convertimiento, ¿qué hay? En este convertimiento sucede una regeneración. Como el Señor Jesús le dice a Nicodemo: si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando la gente dice esto, la gente piensa que nacer del agua es llevarte a bautizar, meterte en el río y salir como que nada pasó. El nacer del agua y del espíritu no significa sumergirte, que te hagan un bautizo. Significa que tú dejas tu propia mente, tu propio corazón, tu propia conciencia, tu propio conocimiento, y vienes a Jesús, y que sea Jesús el que va a empezar a formar una nueva estructura en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en esta estructura ya no van nuestras ideas, ya no van que a mí me enseñaron así, es que yo creo de esta forma, sino que como dice el apóstol Juan, dice que nosotros somos engendrados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en nuestra naturalidad, naturalidad humana, como dice el apóstol Pablo, que por medio del primer Adán, de nuestro padre, entró el pecado en nosotros, y por el pecado la muerte. Entonces, en ese engendramiento de Adán, en nuestros genes, ya traemos el gene caído, la naturaleza caída. Es por eso que todo ser humano, al despertar, cuando se nos cae el velo de la inocencia, entonces es cuando empieza la degeneración en la mente, en el hombre. Por ejemplo, nosotros tenemos a una edad, cuando somos niños, usted puede ver un niño, él en su velo de inocencia, él puede andar desnudo, enseñando sus partes privadas, y él no tiene pena. Es un niño inocente, que no sabe discernir entre lo bueno y entre lo malo. Pero una vez que el niño va dejando de ser niño, se le cae el velo de inocencia, y es cuando ya va conociendo y va abriendo los ojos a la realidad. Entonces es cuando empieza a haber una pena. Esta pena viene de parte de Dios en el desarrollo de que está entrando a un estado
de la razón, de la conciencia, del discernir lo bueno y lo malo. Entonces, cuando eso pasa, entonces ya después de ese velo que se cae, entonces en nosotros ya empieza a haber una degeneración y una inclinación constantemente al mal. ¿Quién le enseña al niño a mentir? ¿Quién le enseña al niño a decir malas palabras? ¿Quién le enseña al niño a tener malas actitudes, mal carácter? Porque muchos caracteres se heredan de los genes de nuestros padres, pero otros son influenciados por fuerzas malignas. Y otros, por ejemplo, muchas veces en los genes podemos heredar enfermedades que ya se transmiten dentro del gene. Entonces, dentro del gene, del ADN de nosotros, está la caída, el pecado del ser humano por medio de Adán y Eva. Entonces, tenemos nosotros esa naturaleza. No la podemos quitar de nosotros. Aunque nos hagan una transfusión de alguien más, entonces la sangre toda está contaminada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios cuando dice que son engendrados de Dios? Cuando lo que tenemos que hacer nosotros es morir al yo. Que yo sé esto, que a mí me enseñaron así, no, que yo voy a vivir así, o que yo soy católico, que cómo voy a dejar a mi virgencita, que cómo voy a dejar a este otro santo, que cómo voy a dejar esto otro. ¿Por qué? Porque esa es una estructura que nos han enseñado desde niños. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad y que somos nacidos, engendrados de Dios, entonces Dios va a formar un nuevo hombre. Como dice el apóstol Pablo y Pedro y Juan, dice que nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva y nueva. En esta esperanza viva ya no está a como a mí me enseñaron, a como yo crea, sino que ya me tengo que regir por las leyes del Padre. En otras palabras, cuando yo no había venido al camino de Jesús, cuando yo no había caminado en su camino verdadero, cuando yo no le aceptaba, le reconocía, entonces yo estaba alejado de Dios. Entonces, si yo estaba alejado de Dios, Dios no era mi Padre. Yo estaba alejado de Dios. Tenía una naturaleza caída. Entonces, mi Padre no era Dios. Mi Padre, dice la Biblia que nuestro Padre era el diablo. Lea Efesios, el libro de Efesios en el capítulo 2. Dice Pablo, le está hablando a los creyentes. Dice, y a ustedes les dio vida. ¿A quienes les está hablando? A todos los creyentes. Dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿por qué estaban muertos? Porque no habían venido a Jesús. Entonces, cuando uno viene a Jesús, entra una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza olvidamos nuestras estructuras que nos han enseñado y que hemos aprendido. Entonces, cuando venimos ya a Jesús en esta nueva vida, como dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, en esta nueva vida, ya no rigen nuestras reglas, ya no deben de regir nuestras reglas. Y nosotros muchas las veces no queremos ser sujetos a las reglas del Padre. Dios traza el camino angosto. Este es el camino angosto. Entonces, si yo me convierto a Jesucristo, vengo al camino de Dios, entonces yo ya no voy a vivir a mi manera. Dice Pablo, despojaos del viejo hombre. O sea, viejo hombre, el antiguo hombre. El antiguo hombre es la naturaleza caída, el gene contaminado.
Entonces, cuando venimos a Jesús, Él por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos va a hacer una transfusión de sangre en una forma espiritual. No me malentienda. Nos va a hacer una transfusión de sangre. En otras palabras, nos va a meter la sangre de Él. Como en una forma espiritual. Va a sacar la sangre contaminada, caída, perversa, degenerada, que está viciada al mal, a las borracheras, a la idolatría, a la astrología, a la divinidad. Está viciada a los vicios de este mundo, cualquier vicio, sea de drogas, de marihuana, de alcohólicas, de bebidas alcohólicas, y todo eso el ser humano lo tiene. Ahora no hablando del adulterio, de la fornicación, del sensualismo, del levianismo, del sodomismo, de todo esto que el hombre por su naturaleza lo tiene y por eso lo practica. Entonces, como él está en una forma espiritual, está dormido, está anestesiado y no puede ver la realidad espiritual, entonces a eso le llama bueno. A eso se conforma. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. No puede ver más allá el propósito por lo cual nosotros fuimos creados. Entonces, en este camino angosto, está el nacimiento. Entonces, cuando viene Jesús y hace en nosotros un nacimiento, que dice el apóstol Juan, fuimos nacidos de Dios, de una simiente incorruptible. En otras palabras, Dios implantó su ADN espiritual por medio del Espíritu Santo, porque dice que somos engendrados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, entonces Dios va a transmitir, oiga bien, esto es lo hermoso, Dios va a transmitir su naturaleza. Así como trajimos la naturaleza caída de Adán, todo lo relacionado a la maldad, porque en el gen de Adán fue influenciado por el príncipe de este mundo. El Señor le reprenda al Satanás, el Señor le reprenda. Entonces dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y que el mundo entero dice que obedece, es gobernado en su mente, en su corazón, su alma, por las influencias del maligno, de este príncipe que gobierna. Pero dice Pablo que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Nosotros estábamos en ese reino, el reino pecador, el reino de la muerte. Nos deleitábamos en todo lo que el mundo ofrecía. Nosotros lo mirábamos placentero. Lo mirábamos que aquí no pasa nada. Pero ese camino nos llevaba directamente, aparte de que estábamos alejados, nos llevaba en un camino de destrucción. Muchos de los que se dedicaron al alcohol, muchos perdieron sus familias, muchos perdieron la paz en el hogar. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Aquí está representando a un personaje destructor. Y si nosotros estamos fuera de la protección de Dios, mire qué hermoso de Dios. Si dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de donde dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, sin ser reconciliados por nosotros mismos, sino que a través de la sangre de Jesucristo, qué hermoso es Dios que manda a su Hijo, y que por medio de ese sacrificio, por medio de la obra de Jesús, y que cuando nosotros aceptamos a Jesús, la obra redentora de Jesús paga todas nuestras deudas espirituales, todo pecado. Su sangre nos limpia, nos justifica, nos santifica y nos presenta ante el Padre como sin mancha
Eso es algo glorioso espiritual. Entonces empieza un nuevo nacimiento, y en este nuevo nacimiento Dios transmite su naturaleza. Por eso a Dios le decimos Padre mío. Por eso tenemos una comunicación constantemente con Él. Nos ha dejado de su Espíritu Santo. Dice que su Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. En otras palabras, nos muestra la verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque muchas veces nosotros caemos quizás por ignorantes, por tercos, o muchas veces le fallamos a Dios, allí está el Espíritu Santo que nos dice mientras hay vida, todavía Dios puede hacer algo en tu vida. Mientras tú estás vivo, puedes venir y pedirle perdón a Dios si le has fallado. Entonces vemos que el Espíritu Santo no está ahí para acusar, ni señalar, ni avergonzarte. Dice que lo ha dejado para guiarte a la verdad, para que el hombre y la mujer venga a Dios. La palabra es de Dios, la palabra es espíritu y es vida. Entonces la palabra que está oyendo el amigo, que está oyendo todos los que están oyendo por medio de esta red de comunicación, es el Espíritu Santo que les está hablando, que aún hay esperanza, que nosotros podemos venir a Dios, y que a través de su engendramiento, a través de su naturaleza de Dios, Dios va a implantar en nosotros su verdad, su justicia, para que nosotros tengamos en esta nueva vida un cambio de vida. Como dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a la corriente de este mundo. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros formados? Estábamos formados de la naturaleza caída de Adán y Eva en nuestros genes. Pero cuando venimos a Jesús, entonces aquí ya hay reglas. Cuando estaba yo sin Dios, cuando el hombre está sin Dios, no tiene reglas. Y es por eso que el hombre quiere andar libre, sin ninguna responsabilidad. En una casa, en todo hogar, hay mandamientos, hay órdenes. Se va a dormir a tal hora, se va a comer a tal hora, se va a hacer esto a tal hora, no puedes salir a cierta hora, tienes que regresar a tal hora. En una casa hay reglas y hay mandamientos. Entonces, cuando nosotros tomamos a Dios, venimos a Jesús y Él es nuestro Padre, obviamente que Dios tiene reglas en su casa. En la casa, en el templo, en la palabra de Dios, ahí están las reglas, los propósitos, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces no puedo, si Dios nos dice en sus reglas, dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, entonces Dios me está dando una orden, me está dando una regla, me está dando un mandamiento. ¿Por qué lo está diciendo? Porque Él sabe que eso me va a contaminar y eso me puede apartar. A muchos el mundo los ha apartado. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes han sido apartados. ¿Por qué? Porque Pablo nos dijo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, así también el enemigo se disfrazará como ángel de luz y engañará a muchos. Entonces, cuando vemos la escena, cómo pasó en el Génesis, entonces lo que hizo Eva es que empezó a entablar una conversación con la serpiente. Primer error, abrió una puerta de comunicación. Y ahí es donde empieza el problema. Muchas veces nosotros abrimos puerta a ciertas comunicaciones que no tenemos que abrir puertas.
Entonces llega el amigo y te dice, ven, te invito a tal lugar. Y te empieza ahí, si tú sabes que el amigo es mal influenciado, y tú sabiendo eso, tú vas, tú ya abriste una puerta, porque ya andando allá, te puede inducir a hacer algo que no quieres hacer. Entonces te va a decir, tómate una cerveza, traigo un churro de mota, y te va a empezar, aquí traigo un pase de coca, o te va a inducir, aquí traigo resistol, aquí traigo. Entonces te está induciendo. Entonces, aunque tú digas no, pero eso me puede hacer daño, lo mismo que Eva le dijo a la serpiente, no, es que Dios nos dijo que no tocáramos de eso, que no lo tocáramos, que no podíamos comer de eso. Entonces había una prohibición dentro del Edén, no tocarás eso, no lo comerás. Entonces eso mismo a Dios, a nosotros nos ha dado restricciones, prohibiciones. Entonces, la Biblia dice, no os borrachéis, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, todo lo que altera nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, es nocivo para nosotros, es nocivo para nuestra salud, porque somos el templo de Dios. Pero el hombre te dice, no te va a pasar nada, una no es ninguna. Entonces, abriendo esa puerta, abriendo una comunicación con algo que es incorrecto, que Dios nos ha prohibido, entonces de esa forma es como empieza la seducción. Aquel que empieza a tomar y que se hace un adicto al alcohol o a las bebidas alcohólicas, no empezó de la noche a la mañana. Empezó con un trago, empezó con una, y luego ya empezó ya con un 12, con un 24. Primero era un fin de semana, ahora ya lo hace todas las tardes, cada que sale del trabajo. Después ya lo hace todos los días, y el fin de semana ni se diga. Y así, y se llega a acostumbrar tanto a eso, que lo apapacha y lo abraza. ¿Por qué? Porque ya cayó esclavo de eso. El mismo Señor Jesús enseña y dice que cualquiera que es vencido de lo malo, dice que se vuelve esclavo. Entonces nosotros en muchas áreas caímos esclavos. Y caímos esclavos de la tentación, del pecado, de la seducción, del sensualismo. Hoy en día, por todo de las redes de comunicación, se promueve el sensualismo a través de Facebook, a través de todas las redes de comunicación. Usted abre el teléfono y siempre van a aparecer personas, mujeres y hombres con fotos sensuales. Entonces, ¿qué está viendo usted? Usted no está viendo ahí una persona educada, no está viendo ahí una persona que tenga pena de enseñar. Entonces ahí pasan con fotos indecentes. Están induciendo a que el hombre vea, para que entrando entre en la tentación. ¿Qué fue lo que Eva vio? Vio el árbol, y la serpiente le dijo, mira, no va a pasar nada. Mira, dice que Eva lo vio y dice que era deleitoso a la vista. ¿Cuántas veces el hombre y la mujer ve algo, y a través de lo que ve, a través de sus ojos, entra la tentación? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio para decir, esto no lo tengo que hacer. Y en cambio dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor y de dominio propio. Este dominio propio representa cuando nosotros ya tenemos las reglas del Padre y la palabra de Dios está en nosotros, y no la hacemos no porque nos manden, sino porque en nosotros ya hubo una regeneración. Esta regeneración se debe a la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros
venimos a Dios, a este camino nuevo, y Dios nos hace nueva criatura, como Dios transportó su Espíritu Santo, que es la naturaleza de Dios, y está en nosotros, entonces en nosotros ya hay algo que llenó nuestro corazón y ya no necesitamos de eso. Vea, ya no necesitamos de eso. Sucede como a la mujer samaritana. Mientras la mujer samaritana no llegaba a Jesús, ella tenía uno, tenía otro, que representa el alma adúltera de todo hombre, de toda mujer, de todo joven, que no se sacia, está mirando el pecado y no se sacia de ver, quiere más, quiere más. ¿Por qué? Porque está esclavizado. Sin en cambio, cuando viene Jesús y hace una nueva regeneración de la mujer samaritana, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, entonces ese es el problema, que el hombre no conoce el don de Dios. El ser humano no conoce. Si conociera verdaderamente el Dios que adoramos, las cosas serían diferentes. Nosotros no necesitamos nada de la basura del mundo. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo lo tenemos todo. Él es nuestra paz. Él nos sacia de todo lo que nosotros tengamos necesidad. Nosotros no necesitamos cerveza, alcohol, drogas, no necesitamos pornografía, no necesitamos nada de todo lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque Jesucristo llenó ese vacío, esa naturaleza es caída. Ya eso ya no debe de estar en nosotros, sino que ya está una nueva naturaleza que nos deleita la presencia de Dios, que nos deleita la palabra de Dios, que nos hace adorarle en todo tiempo, por la mañana, por la tarde, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la naturaleza de Dios. Eso ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque le reconocimos. Y Dios nos trajo este camino donde seguimos su regla, no la de nosotros, sino la de Él. Cuando nosotros seguimos las de Él y nos limpiamos, dice que Él nos limpiará para que llevemos más fruto. En cambio, cuando tú estás en la naturaleza caída, entre tú más te ensucias, el diablo más te va a ensuciar, más te va a destruir, más te va a deshacer. ¿Por qué? Porque Él no tiene misericordia. A Él no le importas. Él te quiere llevar al fuego eternamente. Sin en cambio, qué lindo es Dios, que nos ofrece una vida eterna y un cambio de vida, una regeneración en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y nos hace sus hijos. ¿Qué más privilegio más grande no queremos? Así que, amigo, estamos a tiempo. Dios nos está llamando. Si tú estás oyendo este mensaje, es para que procedamos a un arrepentimiento y vengamos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.